Muy buenas noches. Bueno, el podcast es atemporal, pero hoy nos encontramos con el doctor Alejandro Fujigaki de la Universidad Autónoma Nacional de México. En el capítulo de hoy, pues básicamente vamos a hablar sobre multinaturalismo, perspectivismo antropoceno, la antropología y también el método del perspectivismo cultural. Ángel, bienvenido. Aprovechando el marco del 10º Congreso Internacional de Antropología en la Frontera Sur, pues tenemos a unos invitados especiales, ¿no? Este podcast posiblemente lo subamos en semanas posteriores, ¿no? Pero si lo escuchan ahora, pues tengan en cuenta que lo grabamos en el marco en este caso, del aniversario del Congreso, ¿no? Entonces, pues la verdad nos honra y pues estamos muy agradecidos de vincularnos con estas personalidades que nos acompañan, por ejemplo el doctor Fujigaki. Entonces vamos a iniciar esta conversación, esta charla, y como menciona mi compañero Leopoldo, pues vamos a introducirnos ya en materia. Entonces, doctor Fujigaki, primera pregunta, ¿por qué usted decidió estudiar antropología? Bueno, muchas gracias por la invitación y para estar aquí en el podcast. Ha sido como un placer venir para acá. No conocía yo Chetumal en la Universidad de Quintana Roo, y me da mucho gusto poder participar aquí y conocerles también. Yo estudié antropología, estoy en la Facultad de Humanidades del Estado de Morelos, y en realidad era una carrera de tronco común. Había letras, historia, filosofía, antropología. En realidad yo iba para literatura porque escribía, pero me di cuenta que escribía muy mal, comenzaba a dar clases, iba a tomar clases de literatura, y realmente fue muy rica la formación, y por pasar por todas esas disciplinas, tuvimos un tronco común y después nos especializamos, y me decidí por antropología porque había un buen grupo de colegas, de amigos de aquella época, y había una buena sinergia, todos leíamos mucho, leíamos más de lo que nos dejaban, y entonces había como una cosa muy emocionante ahí. Y recuerdo que también tuvimos un profesor que nos habló de manera muy apasionada de lo que hacía, y a eso también me fue llevando a estudiar antropología, y particularmente también en el norte de México, porque yo trabajo desde la licenciatura, trabajo con norte de México, entre los rarámuris o tarahumaras de la Sierra de Chihuahua, ¿no? La Sierra Tarahumara. Entonces fue una buena sinergia, pero siempre hermanado también con las otras disciplinas, que es algo que después de salir de la carrera me ha servido mucho, ¿no? Tener esta apertura hacia otras disciplinas es algo que siempre ha sido como muy benéfico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la antropología también es una de las disciplinas, es una disciplina bisagra, articuladora de muchas otras cosas, ¿no? No solamente nos dedicamos a estudiar las formas de alteridad, ¿no? de las poblaciones y de nosotros mismos, sino que también vinculamos alteridad, pero disciplinas, ¿no? Dependiendo de los temas, lo más importante es vincularse de manera más consistente con todas las otras, ¿no? Entonces puede ser también no solamente las ciencias sociales o las humanidades, de las ciencias naturales, ¿no? También de la medicina, de la política, del derecho, ahora con los biólogos, también con el tema del antropoceno, ¿no? Entonces por eso me dediqué a estudiar antropología, porque hubo también apoyos y hubo la posibilidad de hacer trabajo de campo de largo aliento, ¿no? Para estudiar para la matriz de licenciatura hice 5 meses de trabajo de campo para la Tarahumara, sumando como otros 2, 3 antes de irme ya con un tiempo mayúsculo. Había apoyos, me vinculé a un proyecto de investigación, lo cual también facilitó mucho, ¿no? Pues definitivamente se requieren de financiamientos para poder hacer una buena investigación, ¿no? Entonces, digamos, toda esa sinergia me llevó a los caminos de la antropología, y ya después, pues definitivamente me fascinó todo esto, porque puedo hacer todo, o sea, puedo hacer filosofía, como hay literatura también, ¿no? Hay historia, y hay contacto con las personas vivas, ¿no? Entonces, por ahí me llevó, por eso caí
en antropología en la licenciatura, y ya el posgrado también pues continué con los temas en el norte de México y con temas sobre la noción de persona, de muerte, de sacrificio, de rituales, de mitología. No solamente se lo darán siempre en términos comparativos, porque poco como platicaba en la conferencia, allá también es frontera, ¿no? Y los estudios, no había estudios, o sea, hay una gran escasez. Ahora ya después de 20 años eso ha cambiado un poco, pero definitivamente la inversión en investigación humanística y antropológica en particular siempre fue mucho menor que en el llamado territorio mesoamericano del centro-sur. Entonces, para allá no había temas. Imagínense, nadie había estudiado la muerte entre los rarámuris, ¿no? Un tema tan importante, nadie lo había hecho de manera consistente. Una tesis de licenciatura en antropología en México no había. Entonces yo entré con esos temas también. Incluso, bueno, es curioso, en la RENECA hemos podido conocer qué universidades están. En el norte del país está si no me equivoco, es la ENA, zona norte, que está en Krill, Chihuahua, o en la ciudad de Chihuahua, no recuerdo muy bien. Está la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es muy reciente su apertura, y la Universidad de Sonora. Entonces son 3 instituciones que estudian específicamente antropología o una ciencia antropológica en esa zona del país. A diferencia del sur, sureste y centro, que es donde casi cada universidad autónoma y pública del país tiene alguna carrera de antropología, arqueología o incluso varias, ¿no? En este sentido, también quisiéramos preguntarle para usted, ¿qué es la antropología, doctor Fujigaki? Híjole, pues yo creo que la antropología es, en principio, ¿qué pregunta interesante y difícil? Digamos, a mí la antropología es un oficio también, ¿no? Puede ser un oficio antropológico, un oficio de pensar la alteridad en términos de pensar la diferencia, ¿no? De pensar las relaciones, de pensar, de desplazarnos a puntos no conocidos, ¿no? Decía Roy Wagner, un antropólogo estadounidense, es hacer de lo familiar algo desconocido, ¿no? Y hacer de lo desconocido algo familiar. Claro. Es un ejercicio que, si bien no es exclusivo de la antropología, si nosotros decidimos tomar esa parte como un punto constitutivo de nuestro quehacer intelectual, de trabajo de campo, nuestro quehacer humanístico, ¿no? Nuestro ejercicio personal también, ¿no? de todo eso. Entonces la antropología permite ser un vinculante, un articulador, como les decía hace rato, una disciplina que articula un montón de diferencias y que siempre puede ir sumando diferencias al interior del trabajo de comprensión de los fenómenos sociales, de las relaciones sociales a los cuales cada uno de nosotros nos podemos enfrentar, ¿no? Entonces se vuelve como un pretexto para, al menos desde mi punto de vista, hay mucha variación, ¿no? De teorías, de propuestas, de tiempos, de qué es la antropología. Muchos se dedican a la identidad. Yo pertenezco a un grupo que nos dedicamos a pensar más en la alteridad, en términos de las alteridades, no las alteridades solamente exóticas, ¿no? Lejanas, sino entre nosotros hay un montón de alteridad. ¿Y qué nos hace diferentes? ¿Cómo pensamos esta diferencia? Cuando nos quieren unir y que todos somos iguales, ¿no? Siempre se decía, por ejemplo, las poblaciones indígenas que se iban a acabar desde hace un montón de tiempo, y al contrario, ¿no? Vemos que fructifican y hay diferencia, y parece que todos somos iguales y vemos que hay mayor diferencia, y eso a veces se ha querido atacar, ¿no? O encerrar todo en una misma cosa, y pues nunca, no es posible no es posible que no exista diferencia. Entonces la antropología permite justamente dar herramientas de conocer realidades muy pequeñitas, en particular con la etnografía, que es una de las cosas como más interesantes que podemos aportar, no solamente para las ciencias sociales, sino para fuera de la antropología y fuera de la academia, pensar las pequeñas realidades a través del registro etnográfico, que nos pueden dar cuenta de los procesos más amplios, ¿no? Un poco, siempre estamos en una tensión, pero nuestra cualidad es que ustedes se ponen a pensar la etnografía que ustedes hagan,
va a ser, ustedes van a ser las únicas personas que hablen con esas personas en ese tiempo, en ese espacio, en toda la humanidad, ¿no? O sea, en todo lo que, y a partir de tener eso, de tomar esa fotografía, de registrar esa realidad, ese cronotopo, ¿no? Ese tiempo, espacio, y que ustedes analicen eso, van a ser las únicas personas en el mundo que hagan eso, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque si estamos en un contexto que siguen siendo los fundamentalismos, ¿no? Que unas personas son más importantes que otras, que un pueblo es más importante que otro, que el humano es más importante que el planeta. Y cuando vamos y vemos científicamente, ¿no? O en términos como cómo es y lo registramos, vemos que no es así. Sí tenemos vínculos, claro, pero no va a ser siempre lo mismo. Entonces creo que la antropología es una posibilidad también, ¿no? Una posibilidad humanística, de pensamiento, una postura política también, ¿no? Donde pensar todo eso. Y que siempre es en apertura, ¿no? En conocer algo nuevo, aunque ya lo conozcamos. Claro. Y yo una de las cosas que me he quedado con qué es antropología, y también que la antropología no solo te debe de dar respuestas, te genera más dudas que respuestas al final de cuentas, y en este sentido nosotros quisiéramos externarle algunas dudas. La primera que me parece principal es en base a su conferencia, ¿no? Usted menciona que se autofilia, se adjudica que pertenece al grupo que estudia el perspectivismo cultural. ¿El perspectivismo cultural qué es? Bueno, no es que estudie el perspectivismo cultural, pero sí, o sea, digamos, el marco general de las teorías o de en las cuales experimentamos o pensamos esa diferencia, yo la escribiría más bien a las teorías relacionales, de la relacionalidad. Es decir, mucha de la antropología, como les decía hace rato, se centra en qué es la identidad, qué es algo, ¿no? ¿Quién es un pueblo? ¿Cuáles son las cosas que lo caracteriza? Y entonces muchas de lo que habíamos pensado que era un pueblo era como que era lo único que tiene que ser, como si fuera en sí mismo una cosa. Una forma de explicaciones que llamaríamos sustanciales, como si las cosas fueran en sí mismas. Y lo que nos interesa, lo que me interesa, y junto con otro grupo de colegas, es cómo es que se relacionan esos pueblos. No qué son solamente, sino cómo se relacionan con ellos y con sus alteridades, porque todo pueblo tiene alteridad, ¿no? Eso también es importante. La cuestión es que la antropología, cualquier grupo de personas, colectivo de personas con los cuales trabajemos, van a tener una idea de alteridad. Entonces también hay que conocer cuál es su teoría de la alteridad, su antropología en ese sentido. Y uno de las líneas importantes que hizo un boom en antropología en los años 90 fue lo que tú citas, justamente el perspectivismo y del multinaturalismo que nace en la etnografía amazónica, ¿no? Por ahí hay un artículo de Bruno Latour cuando hubo un debate entre Philippe Descola y Eduardo Viveros de Castro en París, y él dice, discutiendo en estas cosas que ahorita platico brevemente, en un debate decía, Bruno Latour se preguntaba, ¿el perspectivismo es un tipo es una ontología o es una bomba, ¿no? Y ahorita les digo por qué. Pues el perspectivismo nace en una confluencia de Tania Lima, Stolzen Lima, que es una antropóloga brasileña, y Eduardo Viveros de Castro, que en ese momento era su director de tesis de doctorado, y en un diálogo entre ellos, la doctora Lima está analizando el pueblo Yuya y se da cuenta que hay en las narrativas, hay un cambio de perspectivas muy importante en las narraciones que ellos están haciendo en términos rituales, en términos dancísticos. Viveros de Castro, que era profesor y tenía una lectura muy amplia de la zona amazónica, entiende que en los rituales existe la posibilidad, y él lo piensa con sus propios datos, con los arahuete, existe la posibilidad que el que estaba ejecutando el ritual en su narrativa va narrando cómo algo se ve de manera diferente, ¿no? Entonces de pronto él está es como si pusiéramos una estatua en el centro o cualquier otra cosa,
y el narrador comienza a describir la estatua desde el punto de vista de arriba, el punto de vista de abajo, el punto de vista de la izquierda, de la derecha, y comienza a dar, y eso no se entendía, porque no se entendía que estaban cambiando el deíctico, ¿no? O sea, la posición en la cual está pronunciando las cosas. Pero eso, lo que comienzan a dialogar tanto Tania como Eduardo, es que eso se vuelve una forma cosmológica y cosmopolítica de entender el mundo, ¿no? Es decir, aquella perspectiva no era solamente una cuestión de perspectivas, de diferentes perspectivas, sino que la perspectiva ejercía un punto de vista de la naturaleza. Hay una figura como muy importante que en las narraciones de estos pueblos dicen los pecarís, ¿no? Los seres salvajes son también como gentes, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos son como gentes, pero el jaguar también es como gente, los peces son como gente, y los dioses o las alteridades de otros lados, de otros planos de existencia, también nos ven a nosotros como si fuéramos pecarís, ¿no? O sea, los jaguares a nosotros nos ven como pecarís porque nos van a comer, ¿no? Y los pecarís nos ven a nosotros como jaguares, y hay toda una serie de rotación de perspectiva entre los seres que habitan la naturaleza. Y el punto de vista va a crear el cuerpo de las personas. Si los cerdos, ¿no? Los pecarís se ven como humanos, ¿por qué ellos nos ven a nosotros como jaguares? O si nosotros vemos a los jaguares como depredadores, ¿no? Ellos que ven, ya hay todo un juego de perspectivas que es mucho más complejo, ¿no? Les recomiendo mucho un texto de Kaj Arem, que se llama La red de la alimentación humana. Es un texto previo al perspectivismo, al boom del perspectivismo. Él trabaja con los Macuna colombianos. Igual lo podemos poner ahí el link en el podcast, ¿no? O sea, para que vayan, porque va a entender cómo hay una sociabilidad que está extendida no solamente entre los Yuyá o los Arahueté en los Macuna, sino que está extendido en el pensamiento ambiente de manera muy complicada. Y eso va a implicar una metodología muy distinta de cómo entender estos pueblos, ¿no? Que no solamente estuvieron pensando que están en sus mitos y que el mito solamente recrea el pasado, ¿no? Y que nada más quiere repetir el pasado y que el ritual nada más quiere repetir el mito, sino nos va a plantear que la realidad de estos pueblos tienen variaciones que ahora le llamaríamos variaciones ontológicas a nuestra propia realidad. Es decir, que los pueblos no solamente creen cosas como si fueran cosas irreales, ¿no? O sea, como si no fuera verdadero lo que ellos piensan y hacen, ¿no? Sino dicen que esas personas están creando una realidad distinta. Y la antropología no les creía, no les creíamos porque, pues en verdad, ¿cómo es posible que en realidad un jaguar pueda pensar? Claro. O que yo digo, ¿no? ¿Cómo es que cuando los rarámuri dicen que son los pilares del mundo, nosotros podemos decir, no, bueno, ¿cómo es que eso va a ser verdad? ¿No? O sea, pero no entendemos que ahí hay algo, ahí hay muchas verdades y que la de nosotros no es solamente la única verdad. Y entonces entramos a temas muy complejos, que es la idea que lo real y lo verdadero no es exclusivo de Occidente, ¿no? Ni de los antropólogos, y que las personas tienen muchos mundos que apenas estamos comprendiendo. Entonces, el perspectivismo como tal y el multinatural, y por eso se llama multinaturalismo, ¿no? Porque las diferentes perspectivas crean diferentes naturalezas, ¿no? Y es un debate muy, muy grande. O sea, si bien Eduardo Villeros de Castro y Tania Lima son dos exponentes muy importantes, la generación de etnógrafas y etnógrafos de la región amazónica, de la escuela brasileña, es muy grande, es muy compleja, ¿no? Hay muchísima cantidad de gente involucrada, son años de investigación de muchísimas escuelas. También la antropología brasileña es muy grande, ¿no? Son muchos estados, ¿no? Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Belém, Bahía, es muy, 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 muy grande. Brasilia, hay muchas escuelas y muchos exponentes muy importantes. Entonces va a ser un boom, un diferencial, pero que viene de un conjunto, de un diálogo colectivo muy fuerte, ¿no? Claro. Yo una pregunta antes de pasar aquí con mi compañero que también tiene más preguntas. ¿Tiene alguna relación el perspectivismo con la decolonialidad? Híjole, qué tema, es muy interesante. Sí, pero de manera muy distinta. Es decir, están las teorías decoloniales, ¿no? Las teorías decoloniales, no sé, de autores como
pues, ¿Boaventura? Boaventura Sousa, se me fue ahorita el nombre, que siempre son... Ay, híjole, se me fue el nombre, bueno, de otros autores que son muy citados, que vienen, por ejemplo, de ideas como de Enrique Dussel, ¿no? Algunas de las teologías de la liberación, de un marxismo de izquierda importante, ¿no? Todas estas cuestiones que viene de las antropologías del sur, de los pensamientos del sur, que es la reivindicación de los puntos de vista de justamente de los intelectuales o de la gente del hemisferio sur, ¿no? de las colonias, ¿no? De las excolonias, y que reclaman justamente que todo lo que pensamos, decimos y que nos interpela tiene que venir de los centros de poder, de los centros intelectuales de poder, ¿no? Entonces hay toda una cuestión ahí de formas de coloniales. El perspectivismo va a ser decolonial, pero no va a pertenecer a esa escuela, ¿no? Hay una frase muy famosa de Eduardo Villegas de Castro, del libro de Metafísicas Caníbales, que sale en 2009, y que dice que la antropología, él está explicando que tiene un apartado que se llama el turno del nativo. Cuando el perspectivismo entiende que se están generando múltiples naturalezas a partir de la enunciación de las poblaciones indígenas, cambia, vamos a entender algo en una dimensión como muy importante, que es, lo más importante es el punto de vista de las personas y de los pueblos que están generando esas perspectivas, ¿no? Y Villegas de Castro, cuando está en la introducción de Metafísicas Caníbales, le está diciendo que la antropología tenía un karma colonial, ¿no? La antropología, como ustedes saben, sirvió como un arma, ¿no? De borrar la diferencia de los otros, conocer a los pueblos diferentes, los pueblos coloniales, ¿no? Inglaterra, Gran Bretaña, Francia, Holanda, España. Hacían grandes expediciones y se mandaban antropólogos y antropólogas para conocer ahí y poder dominar de manera más clara, ¿no? Y de ahí pues se narraban muchas cosas. Entonces dice Villegas de Castro, bueno, aquí va a haber un cierre, tenemos, dice, la posibilidad de cerrar el karma, el ciclo kármico de la antropología, y llevar hasta sus últimas consecuencias el punto de vista de las personas, para que, y al ir describiendo toda esa diferencia, que siempre va a ser mucha y va a ser irreductible, la antropología se volvería la descolonización permanente del pensamiento, ¿no? Esa es la frase famosa, que la antropología puede ser la descolonización permanente del pensamiento. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros etnografiemos algo que va a ser distinto, que puede ser muy distinto, tiene que ir en contra de lo que nosotros pensábamos que no era y al cual nosotros sometíamos como antropólogos y la disciplina, ¿no? Entonces va a ser otro tipo de decolonialidad, y es un debate importantísimo eso que planteas, o sea, no se responde, ¿no? de manera tan sencilla, es mucho más complejo, pero sí, el punto más importante, hay algo que convergen, que es que no podemos seguir siendo inertes y asumir las teorías y los conceptos de los centros hegemónicos sin cuestionarlos, ¿no? Y eso implica pues, que tenemos que leer mucho, prepararnos mucho, ¿no? Para conocer todos los puntos de vista y después decidir. Pero lo más importante es saber que nos tiene que importar mucho más lo que opinen las personas, ¿no? Que solamente nuestras teorías y nuestros métodos, ¿no? Que un poco lo que platicamos en algún momento, ¿no? De ¿para qué sirve la antropología? Vamos a preguntarles a las personas que podemos colaborar. Hay un montón de metodologías colaborativas, ¿no? De, oigan, ¿qué quieren? ¿En qué podemos ayudarles? ¿En qué podemos servir? ¿Qué quieren que comprendamos? ¿Qué quieren de incógnitas? Y hacer un trabajo de múltiples escalas académicas, políticas, de intervención, ¿no? Y para beneficio de las personas también. Entonces, la colonialidad y todo eso, pero digo, podemos hacer después otro programa en relación a eso, ¿no? Pero porque es muy interesante. Sí, bueno, retomando a esto bueno, en este caso creo que nos estamos desviando un poquito, ya que íbamos a hablar del concepto de perspectivismo y del antropoceno, ¿no? Uh-huh. Que es de lo que trató su ponencia aquí en la Universidad de Quintana Roo. Bueno, entonces quizás la duda surge, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la importancia de considerar
las múltiples perspectivas y pues bueno, en este caso las voces que surgen en la discusión sobre el concepto de antropoceno, ¿no? Uh-huh. Pues el antropoceno, como platicé un poco ahí en la conferencia, el antropoceno es digamos, podemos definirlo como un concepto científico, ¿no?, de la Academia Occidental, que da cuenta de que el humano, a partir es un concepto que propone Paul Crutzen y Eugene Stormer, donde da cuenta de que todas las problemáticas del cambio climático, del calentamiento global, devienen de la acción humana. Después los geólogos van a hacer todo un congreso, en el Congreso de Geología, los geólogos van a determinar que puede ser un concepto geológico en tanto que existen en los estratos, digamos, científicos, geológicamente registrables, que sí tenemos un impacto que no existía como tal, ¿no? Esos impactos es un gran debate: cuándo inicia, cuándo comienza, dónde está, ¿no? Si fue con la energía nuclear, ¿no?, y todas las bombas atómicas, si fue con la revolución industrial, o de plano también puede haber sido en el inicio del Neolítico, cuando comenzamos la domesticación de las plantas y los animales hace 10.000, 12.000 años, ¿no? O sea, todo un debate, o fue hace poco, o en realidad no ha sido, o sea, toda una cuestión. O sea, el antropoceno es un diagnóstico científico occidental sobre estas implicaciones entre la relación naturaleza y cultura, naturaleza y seres humanos, en términos de los daños planetarios que tenemos. Pero es un concepto que para mí, yo creo que yo soy muy crítico con el concepto, aunque lo utilizo, pero es una trampa justamente porque es un concepto que se conoce mucho, que ya se abre en todos lados, todos lo citan, ¿no?, pero que está escondiendo que esas problemáticas ambientales no son solamente a partir de que Occidente se está dando cuenta que su planeta, o que el planeta que registra está siendo dañado, está siendo destruido, porque está ocultando que hay muchos otros mundos que fueron destruidos antes, ¿no? Uh-huh. Las dinámicas, los modos de existencia de ciertas políticas generadas por la modernidad, generadas por el capitalismo y por la colonialidad, están generando justamente estos problemas ambientales que lo están destruyendo, ¿no? Y entonces el antropoceno se vuelve problemático porque apenas se están dando cuenta los científicos, o aceptando lo que existe, cuando los pueblos, hace más de 500 años, al menos en el continente americano, están reclamando: oigan, ese modo de existencia está generando mucho daño, oigan, ese modo de existencia nos está matando, oigan, están destruyendo nuestros bosques, están destruyendo nuestras familias. Todo eso ya estaba, había muchas destrucciones antes, había muchos fines del mundo antes del antropoceno, ¿no? O sea, había muchos antropocenos, pero no, como no era para Occidente, pues no era tomado en cuenta, ¿no? Y ahora se vuelve en ese sentido algo relevante, y por eso se puede tomar la categoría, pero para criticarla. Y tiene que ver con lo del multinaturalismo, porque si se juntan aquellas cosas que parecían meramente símbolos de rituales, ¿no?, como los deícticos del ritual, que Tania Lima y Viveros de Castro se dieron cuenta, en realidad se vuelve una experiencia mucho más problemática y políticamente más compleja y antropológicamente más compleja, porque los pueblos, cuando estaban hablando de esas relaciones entre humanos y pecarís y jaguares y todo eso, siempre estaban hablando de relaciones de humanos y más que humanos, y con plantas también, y con otros seres, y con el aire, y con el río, y con las montañas. Entonces la forma de habitar de muchas de las poblaciones tienen que ver con que saben que son muy complejas sus relaciones con el medio ambiente, no solamente en términos de equilibrio, y eso tiene que quedar muy claro, no son como buenos salvajes que saben cuidar mejor la naturaleza porque así son por naturaleza, no, porque les quitaría todo su conocimiento, ¿no? Pero las políticas del multinaturalismo, o más bien pensar que existen múltiples realidades y múltiples naturalezas, cuando entramos en la dinámica del antropoceno va a ser importante, porque es lo mismo que están diciendo los científicos. O sea, algo muy importante, que la división, el origen del pensamiento moderno es que existía por un lado la naturaleza y por otro lado la cultura. Y así se generó la modernidad, con ese gran divisor. Y ahora los científicos dicen: ese gran divisor ya no existe.
Pero los pueblos, ya nos decían antes, ese divisor tampoco existía antes, ¿no? Entonces, por eso se vuelve hay una convergencia, ¿no?, muy puntual entre antropoceno y multinaturalismo, y en este caso antropología, porque estamos hablando todo el tiempo que siempre fueron múltiples naturalezas, no solo una, aunque la antropología solamente describía una, ¿no? Entonces, por ahí va el debate, ¿no? O sea, yo creo que por eso el registro etnográfico, considerando que pueden existir múltiples naturalezas, se vuelve lo que yo decía en la conferencia cosmopolítico, ¿no? La cosmopolítica es otro concepto que viene de Isabel Stengers, de Bruno Latour también, que son filósofos de la ciencia, y que justamente es muy interesante porque Stengers no trabaja con poblaciones indígenas, sino trabaja con filósofos de la ciencia. Ella es química de profesión y después se hace filósofa de la ciencia, y los estudios sobre tecnología, sobre ciencia, sobre toda la cuestión artificial va a ser muy importante, sobre feminismo también, porque nos van a cambiar, nos van a decir que aquello que parece natural, que los cuerpos, que uno nace con este sexo, entonces uno tiene este género, dice eso no, eso tampoco es natural, eso ya tampoco es natural, nunca fue natural. No, el género no tiene que ver con el sexo de nacimiento, sino que puede ser cambiado. Entonces todas esas reflexiones feministas van a ser importantes, y deviene un concepto que es el de cosmopolítica, que es aquello que explica la convergencia de las cosas que son muy diferentes en muchos aspectos. Como siempre sumar en la diferencia, siempre aprender que hay diferencia, y no pensar que en algún momento todo se va a aclarar y todo va a ser igual. No, eso siempre va a ser diferente. ¿Cómo hacemos para tratar una diferencia donde nunca va a haber fusión de horizontes? ¿No? Y por eso hablo de cosmopolítica, o sea, las discusiones del perspectivismo, del multinaturalismo, de lo que después se llamó giro ontológico, en realidad van a decantar en lo que ahora llamamos cosmopolítica, ¿no? Que es estar muy atentos a que la interacción de los humanos tiene que implicar a los más que humanos, ¿no?, a las cuestiones de multiespecie, multiobjetuales también, de multinaturaleza, de multinaturalismos, y donde todo va a estar en una convergencia permanente todo el tiempo. Y puede haber diferencias ontológicas, epistemológicas y políticas. Y todo eso es real y verdadero al mismo tiempo. Entonces, ahí converge. Pues bueno, en este caso creo que hasta cierto punto es un poquito complicado tratar de enlazar estos conceptos, ¿no? Sin embargo, usted menciona, por ejemplo, las etnografías, ¿no? Entonces, esto conllevaría a una siguiente cuestión, de cuáles serían los ejemplos concretos de cómo el perspectivismo ha influido en su propia investigación sobre el concepto de antropoceno en las comunidades de la Sierra Tarahumara donde usted ha trabajado. Pues mira, un ejemplo concreto, y eso también es importante lo que preguntas, o sea, porque si justo se piensa que estos debates que entramos a debates filosóficos, ¿no?, de profundos o conceptuales, son como muy difíciles, pero en realidad yo invitaría a las escuchas, que piensen alguien de su propia familia, siempre lo platico esto, ¿no? Si dentro de nuestra propia familia hay una persona que cree que existe vida después de la muerte, y hay personas que no creen que existe vida después de la muerte, ¿no? ¿Qué implica eso? O sea, hay una persona que piensa que existe vida, que vive el mundo, que habita el mundo pensando que existe vida después de la muerte, implica que algo de su ser va a trascender, y lo va a trascender como esa persona. Eso implica que tu cuerpo y el mundo está constituido de alguna manera donde algo de nosotros después de vivir, estando muertos, va a trascender. Eso implica que algo de tu cuerpo y el mundo está conectados y que tu muerte va a trascender. Y una persona que piensa que no existe vida después de la muerte, va a pensar también que su cuerpo que con su cuerpo acaba su existencia. Y una persona que cree en la vida después de la muerte y una persona que no cree en la vida después de la muerte están en nuestras familias. Claro. Todos tenemos, y ahí tenemos una diferencia ontológica
epistemológica en el sentido, ontológica en el sentido de cómo son las cosas, epistemológica en el sentido de cómo pensamos lo que pensamos, y política, ¿no? Porque siempre va a haber una consecuencia política. Entonces, eso que es muy complicado, en realidad lo vivimos todos los días. Uno sale a la calle y vamos a encontrarnos a alguien que cree que el mundo es muy diferente. Y el otro mundo es muy diferente, y así. Y entonces no va a haber alguien, no somos policías de la realidad, ¿no? Los antropólogos no somos policías de la realidad. Entonces, más que decir esto es verdadero, esto es falso, es bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que esa persona o ese conjunto de personas en términos colectivos consideren que eso existe? Entonces los ejemplos concretos están a la mano para todos. Yo en el caso Rarámuri, por ejemplo, hay todo un debate, por ejemplo, donde los Rarámuri, los tarahumaras me enseñaron que un pino, ¿no? Puede ser un pariente, ¿no? Y ellos hablan, los pinos son nuestros parientes, y hay toda una idea. El sistema de parentesco Rarámuri, como el de muchos otros pueblos, son la manera en cómo se relacionan con el mundo. Y un pino puede ser pariente, y lo tratan como pariente en un sentido de cuidar las cosas, de tener cuidado, de tener ayuda, de no destruirlo. Pero un pino también puede ser madera para el aserradero. Y los Rarámuri trabajan en los aserraderos también. Y un mismo Rarámuri puede tratar a un pino como pariente y un pino como madera. Ellos mismos están debatiendo y sabiendo que las decisiones que se toman van a ser distintas. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar la cuestión del cambio climático y la crisis ambiental, y nosotros decimos, si nosotros creemos que la crisis ambiental, el cambio climático existe, tenemos que comportarnos en consecuencia, gastar menos, consumir menos, viajar menos, no desperdiciar, etc. Y eso va a construir un mundo. Es un mundo muy distinto al mundo que vamos a construir si nos vale cacahuate, claro. Eso. Y consumimos y gastamos y tiramos y quemamos. Son mundos muy distintos. Y eso es algo muy concreto. No tenemos que irnos con las tarahumaras. Nosotros mismos podemos construir mundos distintos. Dependiendo de la decisión que se tome, la consecuencia de un mundo, de la construcción de ese mundo va a ser distinta. Entonces, esas cosas complicadas, ¿no? En realidad también son muy sencillas, están a la mano, ¿no? Y creo que todas las personas que nos pueden escuchar, de todos los niveles, desde los más chiquitos a los más grandes, nos encontramos con cosas que son distintas y diferentes. Y la antropología puede ayudar a encontrar respuestas o más preguntas de eso que es distinto, ¿no? Y que nos genera curiosidad, ¿no? Entonces los ejemplos dependen, todos los ejemplos pueden ser concretos. Salimos y vemos que a una persona no le puede importar el río, pero a las personas sí les puede importar el río, la contaminación de las lagunas, la contaminación del mar. Esas personas están construyendo mundos distintos a los que sí les importa, a los que sí viven aquí, a los que sí viven allá, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante, yo no diría que es el perspectivismo como tal, me gusta más llamar el multinaturalismo, y en todo caso las teorías cosmopolíticas, porque todas estas son teorías relacionales, como les decía hace rato. Sí, entonces, teníamos una pregunta que quizás iba hasta lo último, ¿no? Pero empezó encaminando este concepto, ¿no? Que creo que es muy interesante relacionarlo, ¿no? ¿Cuál era el papel de las comunidades indígenas y sobre todo sus conocimientos en la comprensión y la mitigación de los problemas del antropoceno, ¿no? Que pues creo que es lo que empezó a abordar ahí. Sí, totalmente. Algo que ya lo dije hace rato, pero me gustaría repetirlo. Hay que saber que las poblaciones indígenas no son naturalmente más naturales, ¿no? Porque eso sería ser racista. Ellas invierten su conocimiento, deciden, reflexionan, cavilan justo cómo comportarse con esos medios ambientes que muchos de ellos son parientes, ¿no? Uno no trata mal a sus parientes, o bueno, si uno se pelea con ellos está bien, ¿no? Pero uno sabe que el parentesco es peligroso, ¿no? Es delicado, especialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el pino es pariente, el río es pariente, ¿no? Que uno no los va a tratar como si fuera cualquier cosa, sino que los trata con cuidado, con mesura, con peligro. Entonces, las poblaciones indígenas, no todas, no siempre, no todas al mismo tiempo y no todas dentro de ellas, porque son muy variables, tienen un cuidado distinto en relación a políticas
de que el medio ambiente, los animales, el agua, el aire, es solamente para consumo y para generar ganancia. Hay muchas otras formas de existir que no es solamente pensar ganar dinero. Y eso lo saben vivir las poblaciones indígenas. No tenemos, por ejemplo, ahí les puedo recomendar también ahí en el podcast una conferencia de la intelectual Mije Yasnaya Aguilar, conferencias de Ayrton Krenak en Brasil, de David Copenagua, ¿no? Yo les puedo después mandar bibliografía para que lo pongan ahí, para leer cómo cuando nos damos cuenta entonces en el Antropoceno que estamos dañando el planeta, la ONU y todos los científicos, nuestros premios Nobel dicen, no, la manera en que estamos viviendo no está siendo suficiente, tenemos que imaginar otras cosas, hay que buscar otras imaginaciones conceptuales, otras imaginaciones políticas. Y cuando mapean dónde está la mayor parte de biodiversidad en el mundo, muchas veces coincide, no siempre, donde existen diferentes poblaciones indígenas, donde hay pluralidad cultural. Porque donde hay diferencia, tanto biológicamente como culturalmente, hay otro tipo de cuidados. Y entonces ellos dicen, dice David Copenagua, nosotros hayamos cuidar el mundo, ¿no? Este líder Yanomami, que también fue como premiado con el Nobel de Ecología, pues a lo que es el Nobel, por la defensa que hizo de su territorio, de su vida, de las políticas de exterminio que ellos están viviendo. Entonces, por eso es importante que muchas de las poblaciones indígenas tienen cuidado de sus entornos, porque no son simples objetos, ¿no? Sino que son objetos, animales, plantas de naturaleza diferente a la que nosotros pensamos. Y por eso hay que poner atención en lo que dicen, ¿no? Y debatir, insisto, ellos lo deciden, no es de manera natural, sino que es algo que reflexionan y deciden cómo comportarse en ese mundo. Sí, bueno, realmente creo que tocar el tema del perspectivismo y sobre todo del antropoceno, ¿no? En este contexto pues de una problemática literalmente actual en la que estamos viviendo. Entonces, en el futuro algunos estudiosos, o en este caso quizá alumnos, decidan centrarse en este campo de investigación, en estas líneas de investigación. ¿Qué consejos en este caso tiene usted para quienes desean explorar más a fondo, bueno, en este caso un poco del perspectivismo o el perspectivismo y sobre todo su relación con este concepto de antropoceno? Pues yo les recomendaría que pongamos atención en el pensamiento de los colectivos, de las personas, en las palabras, ¿no? Hay una frase que se utiliza mucho que es llevar a serio eso que dicen las personas, y que no necesariamente tienen que ser solamente poblaciones indígenas o cosas lejanas, sino que lo podemos tener a un lado, ¿no? A un lado, y que busquen en su curiosidad qué es lo que no se entiende de su vida cotidiana, y que la antropología tiene herramientas para eso. Todos en nuestro día a día vamos a ver que la temperatura está más alta o más baja, que hay escasez de agua, que el clima que el aire se está contaminando. Salimos y hay un problema ambiental. Aquí en Chetumal, en la Ciudad de México, en Chihuahua, hay problemas ambientales. Todo el tiempo nos los vamos a encontrar. Dice la ONU que es el problema más importante de la civilización. Así de sencillo ya lo tiene, ¿no? Uno entra a la página de la ONU y dice, el antropoceno es el desafío más importante para la humanidad en este momento. Entonces creo que todos podemos aportar con un granito de arena de hacer un registro etnográfico de problemas y soluciones, porque las personas tienen soluciones. No tenemos que esperar a los antropólogos ni a los científicos. Cuando ustedes han vivido aquí huracanes, ¿no? Han vivido todo. No tienen que esperar al gobierno. Las personas se organizan. Es como lo que sucedió en los terremotos de la Ciudad de México. No tenemos que esperar al ejército, se organizaron. Hay otras cosas que, claro, todo suma, pero las personas piensan sin especialistas, saben sin especialistas. La universidad tiene muy poquito tiempo y la humanidad tiene miles de años, ¿no? Entonces, pensar que solamente los universitarios podemos aportar al conocimiento es un error. Lo que sí es que sí, la antropología sí puede ir a entender mejor esas cosas. Tenemos herramientas, pero siempre pensando en un diálogo fuera de la academia, fuera de la licenciatura.
y siempre respetar y saber que las personas piensan, ¿no? O sea, que no necesitan de nosotros para que las personas piensen y se organicen. Bueno, justamente esto, antes de pasar a la siguiente sección, yo desde hace unos meses había conceptualizado, ¿no? Aquí Chetumal es una ciudad que ha vivido huracanes, como usted menciona, y otros factores sociales y naturales, y bueno, en el lugar donde yo he hecho trabajo de campo, que es Mahahual, que es la costa del Mar Caribe, habían tenido el problema del sargazo. El sargazo, y es un problema que todavía no superan. Sin embargo, la gente ha generado alternativas, la gente ha encontrado maneras de utilizar el sargazo para construcción y para algunas otras cosas, y el gobierno sigue creyendo, o bueno, desde mi perspectiva, el gobierno sigue creyendo, y la gente misma dice, ¿de qué les sirve que la recolecten y la vayan a tirar allá si ahí se pudre, apesta, contamina y se ve feo? Y ellos dicen, no, lo podemos usar para fertilizante, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo hablaba de esto, ¿no? Todas las poblaciones que viven en la costa saben adaptar sus elementos, sus medios, sus condiciones para darse soluciones y adaptarse a fenómenos naturales como los huracanes, como el sargazo, como la contaminación del agua, a la migración, al turismo y a todos los embates que tenga cualquier problema que les pueda generar. Ellos saben adaptarse y cómo solucionarlo de una manera que les resulta a ellos, de una manera quizá más amigable con su entorno y con ellos mismos. Claro. La premisa es eso, las personas piensan, reflexionan, y nosotros los antropólogos, antropólogas, antropólogos podemos aprender de eso. Y entonces es llevar a serio eso, ¿no? Porque justo pensamos que al menos hay una antropología que piensa que existe solamente una naturaleza, una sola humanidad, una sola manera de ver las cosas, ¿no? Y que los especialistas somos nosotros. Y eso es muy soberbio, pues, ¿no? O sea, no es verdad. La humanidad ha sobrevivido sin la universidad miles de años, ¿no? Ahora resulta que somos solamente nosotros. Y entonces, esto que tú dices sobre la gente de Mahahual, sobre el sargazo, sobre sus relaciones con el entorno, siempre saben la respuesta. No siempre se puede mejorar, sí, podemos sumar, sí, pero hay que partir del conocimiento de las personas. Doctor, bueno, ya antes de culminar, quisiéramos hacerle el test. ¿Cuál es su libro favorito de antropología? Híjole, libro de antropología favorito. Yo creo que Tristes Trópicos es como uno de los libros más importantes que he leído, sí. Pero no puede ser solamente uno, pero bueno, Tristes Trópicos, me quedé con ¿Malinowski o Boas? Híjole. Yo creo que Boas, pero yo creo que mejor Los Informantes de Boas. O sea, porque él escribió, ustedes saben que Boas era de los primeros que tuvo coautorías con las personas con las que trabajaba, ¿no? Entonces habría que buscar a la gente con Boas, ¿no? Los Informantes de Boas. Un cliché del antropólogo. Pues que es como hippie, ¿no? No sé si sea bueno o malo, pero... Un consejo a su yo estudiante de antropología. A mi yo estudiante de antropología, claro, que tenga paciencia cuando lea textos aburridos. O sea, es muy importante leer los textos que parece que son muy aburridos, pero hay que tener paciencia y despertarse y echarse agua, porque las cosas hasta más pequeñitas, lo que viene en las notas al pie a veces es lo más importante en términos de la formación, ¿no? O sea, en términos de la lectura, atrevernos a estar aburridos un ratito, porque la manera en que vamos nosotros leyendo más es como nosotros aprendemos más. Dice otra vez Roy Wagner, los libros son como nuestros muertos, como nuestros antepasados, porque nos están hablando de cosas que ya no existen. Entonces hay que hablar con esos muertos, aunque sean aburridos. ¿Levi Strauss o Clifford Geertz? No, Levi Strauss totalmente. ¿Su antropólogo favorito o el que más influyó en usted?
Bueno, es que es un conjunto. Yo creo que ahí por eso somos relacionales, ¿no? O sea, la historia se teje a través de relaciones, no solamente de personas. Entonces, el haber estudiado en Morelos con las personas que trabajé, haber conocido, no sé, a Carlos Bonfiglioli, que fue el que luego nos llevó a la UNAM. Ahí conocí a la profesora Eliana Cárdenas, que por eso estoy acá, 20 años después. En la UNAM también conocí a los rarámuris. Los rarámuris son como los maestros más importantes también que he tenido, ¿no? Luis Agustillos, Angelita Loya, hay un montón de gente. O sea, las redes, yo iría en redes, y en redes donde Viveros de Castro también, que tuve la oportunidad de ir para allá, fue a México, lo conocimos y después yo fui para allá, toda la gente de Brasil, la gente ahora de la UNAM, no puedo decirlo, ahí sí sería, pero una red, o sea, hay que buscar buenas redes de investigación, buenos colegas con los cuales competir, ¿no? Con los cuales competir de buena manera, buenos maestros a los cuales no hay que seguirlos, sino hay que cuestionarlos, ¿no? En ese sentido también. ¿Cuál es su tema favorito de investigación? La muerte ha sido fundamental para mí. El tema de la muerte fue con el cual yo inicié, digamos, las investigaciones antropológicas, y de alguna manera sigue siéndolo. El antropoceno, toda la cuestión climática es un tipo de muerte, ¿no? Es un tipo de conciencia de lo que matamos y cómo nos vamos a morir, ¿no? Entonces la muerte sigue siendo... Claro. ¿Marxismo o estructuralismo? Postestructuralismo amerindio. Bueno, entonces supongo que ya respondió cuál es su teoría antropológica favorita. Sí, la teoría sería aquella que vamos a descubrir con la cosmopolítica. O sea, la cosmopolítica no es una teoría, sino es una herramienta para descubrir, para entender otros pensamientos. Entonces, es una herramienta, por eso es un oficio, creo, la antropología. El oficio de devanar otros mundos y que nos impacten el nuestro. ¿Podría definir la antropología en una palabra? Me gustaría que se desantropocentrara la antropología. ¿Una bebida favorita de los antropólogos? Cerveza, yo creo. Hablamos la mía, es de cerveza y mezcal. Porque tiene que haber un destilado y un fermentado, ¿no? O sea, tenemos que combinar. Completo la frase. Los antropólogos son cabezones. Y bueno, la última. ¿Cuál es la mejor escuela donde se enseña la antropología? Con la gente. O sea, hablar con la gente y insisto, y que hagamos de lo que conocemos algo distinto y de lo distinto algo que podamos conocer. Doctor, pues quisiéramos, no sé si quisiera dar algunas conclusiones, algunas recomendaciones. Pues nada, felicitarlos por la iniciativa de este podcast, o sea, de estas charlas, que justamente sea así de ameno, así puede ser. Creo que hay un gran desafío pedagógico, antropológico, para que llevemos la antropología fuera de las aulas, ¿no? Y les felicito mucho y estaré a las órdenes ahí de ustedes, y después mandamos los links, ¿no? Claro. Para hacer redes. Hay que, mientras más redes sean, ¿no? Pues si podemos conectarlos con mis alumnos de allá, también será interesante, ¿no? O sea, cambios, exactamente. Que puedan ser. Entonces, pues mucha suerte y muchas gracias. Doctor, bueno, no sé si quisiera comentar algo. En el mes de octubre se hace el Congreso de Estudiantes de Antropología, y como venimos hablando un poquito sobre eso, quisiera recomendarle algo, invitar a los compañeros. Claro que sí, o sea, que los inviten, ¿no? O sea, sí, o sea, claro, que vengan el trabajo, a conocer el trabajo que ustedes están haciendo. Me parece que es muy interesante, ¿no? Muy importante. Bueno, agradecemos mucho al compañero Denilson, a Ángel, a la universidad y también a la doctora Eliana, que nos ha facilitado el acceso con usted, pero también le agradecemos mucho a usted, doctor Fukigaki. Ángel. Pues realmente
yo me quedo consternado. Este tema es muy profundo, muy reflexivo. Creo que nos enriquece, pero sobre todo nos incita y nos invita a seguir reflexionando, pensando más sobre estos conceptos, ¿no? De que, por ejemplo, cómo la antropología desde la academia pues nos ha obligado a hacer, en este caso, antropología de salón, y no conectarnos con la gente, con el ambiente, con la tierra. Habemos antropólogos que hacemos antropología urbana, ¿no? Pero eso no significa que sea malo. Cada uno tiene su rollo, ¿no? Sin embargo, repito, ¿no? O sea, yo estoy consternado con esta nueva perspectiva, ¿no? De hecho, el antropoceno era uno de los conceptos relativamente nuevos para mí. Nunca lo había abordado hasta que lo mencionó usted. Sin embargo, creo que no hay que ser arrogantes con nosotros mismos, ¿no? Y nos invito a todos, estudiantes de antropología, pues oyentes, pues escuchas de este episodio, a que nos aperturemos más a conocer más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y creo que la antropología no solo se va a construir con lo que nos inviten a conocer, ¿no? Sino lo que nosotros como antropólogos decidamos aventarnos a conocer. Y pues realmente agradezco mucho la oportunidad, doctor Fujigaki. Creo que es un placer conocerlo. Y para mí, déjame mencionarlo ahorita, que lo que dijiste, que es muy importante. Esta consternación, que es la del mundo que todos tenemos que pensar en colectivo, ¿no? Y también eliminar un poco la idea de que solamente estamos solos, ¿no? Dice justamente David Copenhague, decía, vamos pensando juntos, ¿no? En portugués, vamos pensando juntos. Y hay que hacer una antropología colectiva, aunque claro, cada uno va a afirmar lo que tenga que afirmar, pero hay que pensar en colectivo y con las alteridades, ¿no? Entonces, lo importante es que estemos consternados, porque no es normal que pensemos que es normal el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, y eso es lo que pues creo que enriquece estos espacios, ¿no? O sea, nos apertura a saber, y sobre todo nos invitan, ¿no? O sea, nos autoinvitamos a conocer un poquito más. Pues me despido agradeciéndole a Leopoldo, a Denilson en este espacio, pero sobre todo a usted, ¿no? Por habernos no solo iluminado a mí en este espacio, sino a nuestros oyentes, que creo que más de uno quedará sorprendido y un poquito consternado con esta situación que estamos platicando. Bueno, muchas gracias al doctor, a los compañeros. Recuerden que pueden enviar sus comentarios, que pueden compartirnos, incluso si llegaran a hacer una duda, se la podríamos hacer llegar al doctor Fujigaki para que nos pudiese en otro episodio o en algún otro momento poder tener el acceso a responder sus dudas y todo. Les agradecemos y estamos en contacto. Muchas gracias, Leonardo, Denilson, Ángel, y felicidades, y estamos en contacto. Y recuerden, compañeros antropólogos, los esperamos en la siguiente emisión, en el siguiente episodio, y posiblemente el siguiente invitado seas tú. Textéanos allí en las redes sociales, y pues nos vemos. Hasta luego.